Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y vaya que son acontecimientos dramáticos, sangrientos. Una vez más, el mundo se pregunta ¿hasta cuándo? Hace algunos años dijimos, nos vamos de vacaciones, pero no va a haber vacaciones, porque Israel va a atacar la Franja de Gaza. Por lo tanto, hoy nos despedimos deseándoles felices Navidades, feliz Año Nuevo, pero volveremos, porque Israel va a atacar la Franja de Gaza. Vino la Operación Plomo Fundido, la tristemente célebre Operación Plomo Fundido. Y ahora estamos otra vez en una situación de estas, en la que a mí me hace pensar en aquel querido rabino Pinchas Brenner, cuando en una sobremesa discutíamos con hidalguía nuestras diferencias sobre estos temas. Y en aquella sobremesa salió algo así como, las Sagradas Escrituras, no me acuerdo si era Deuteronomio, dicen, si 3 personas te dicen que estás borracho, lo único bueno que puedes hacer es acostarte a dormir. Bueno, ahora el mundo entero empieza a reaccionar contra esta nueva agresión al pueblo palestino. ¿Alguien recorrerá las páginas de aquel rabino, aquellas palabras y las páginas de las Sagradas Escrituras? En este momento estamos recibiendo información en vivo y en directo, como se decía en los viejos tiempos. Luego nosotros hace 30 años inventamos en pleno desarrollo y ahora se lo fusilan hasta los cleptómanos. ¿Por qué se llaman los cleptómanos de Atlanta? Porque se roban hasta los eslogans nuestros. Ahora la gente me dice, ¿y qué hacen los cleptómanos de Atlanta? Bueno, no son los únicos, acá también los hay. Vamos a conectarnos, señor director, en vivo y en directo. Apagaron todas las luces en la Franja de Gaza, salvo alguna pequeñita, pero el sonido nos trae las explosiones. Y como de costumbre, el desafiante gallo palestino cacareando entre las bombas. Increíble. Bueno, volvamos a estudio, señor director. Ya saben a dónde vamos. De toda la pauta mundial, obviamente, vamos a Palestina, a esa franja de 40 y algo más kilómetros de largo por 4 de ancho, y en la parte más amplia de esa franja llega a 14, pero en promedio es 40 por 14. La zona de mayor densidad demográfica del planeta, la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Usted no puede, de ninguna manera, no puede disparar nada contra Gaza sin matar gente. Hay más de 1.500 personas por kilómetro cuadrado. Y ahí es donde nuevamente esta operación, que no me atrevo a catalogar porque se me van los tiempos, nos mostrará cómo están los acontecimientos en pleno desarrollo. Noche en casa, pocas luces, no hay que facilitar la tarea a los que bombardean, pero los que bombardean tienen métodos electrónicos tan modernos que con o sin ella saben dónde está el blanco. Mientras tanto, el presidente Mahmoud Abbas denuncia. El tiempo ha llegado de que cada quien hable fuerte y claro. Hable en el nombre de la justicia contra la máquina israelí de matar y destruir. La máquina de ocupación que ha forzado cruzar todas las líneas y ha roto todos los códigos internacionales de la ética y de lo humanitario. Le aseguramos a nuestra nación que estamos comprometidos con la unidad nacional. Terminaremos las divisiones con un gobierno de unidad. Continuaremos nuestras llamadas a toda la región y al mundo de que no abandonen nuestras responsabilidades. Nosotros tampoco lo haremos.
y nos tomaremos el tiempo para hacer frente, no importa el tiempo y la distancia que tengamos que recorrer, estos crímenes no se irán sin su castigo. No olvidaremos ni perdonaremos, dijo Mahmoud Abbas. Estamos llenos de ira. Nuestro pueblo no se arrodillará ante nadie que no sea Dios. Nadie en este mundo vivirá en paz y estabilidad mientras los niños de Jerusalén, de Gaza, de Cisjordania y todos los niños palestinos en otros lados no la tengan. Las iglesias cristianas también se hacían eco de esta realidad. La gente de todos los credos, los cristianos de Palestina, también oraban por la paz. Los drones se oyen a toda hora y los bombardeos con los medios electrónicos y de visión nocturna no eran nada difíciles, aunque apagaran las luces. Vean la secuencia de las explosiones. Al fondo pueden oír los motores de los drones. Esto me recuerda aquella frase terrible: tal vez el último piloto de caza ya haya nacido. Ahora, el que maneja un dron en un gran y cómodo sillón en aire acondicionado mata a la distancia. Y esto es lo que se ve en tierra. Siguen sonando los motores de los drones. Los drones, como podemos llamarles, son los aviones sin piloto, los asesinos a telecontrol. Las bombas no han dado tregua en Gaza durante la noche y la madrugada, y el fuego de artillería del ejército israelí y los ataques aéreos mataron anoche a 23 personas más en solo 2 horas. La cifra de muertos en la jornada es de 100 por ahora en solo este día. Así lo anunció el portavoz del Ministerio de Salud en Gaza, Hashafar al-Qidra. El ejército israelí ha confirmado las bajas de 2 soldados más y son 27 entre los militares israelíes. El ejército ha asegurado que ha matado a 183 combatientes más. De pronto atacaron nuestro edificio. No hay excusa. Mataron a niños inocentes, mujeres, ancianos que estaban usando este edificio como refugio. La inteligencia sabía que lo usábamos como refugio y tuvo lugar esto. No hay lugar seguro aquí, ni en ninguna parte. Los resultados a la vista. El doctor Nassim Hamaid hablaba desde un hospital de Ir al-Balá, en Rafah, en Gaza. El doctor decía: mientras trabajamos en el hospital Mártires de Al-Aqsa, bombardearon el hospital. Hicieron blanco en el segundo y en el tercer piso del hospital. 4 pacientes murieron y cerca de 70 personas quedaron heridas. Cerca de 15 empleados del hospital fueron también heridos de mayor o menor gravedad en este ataque. El hospital estaba niños por todos lados, lleno de niños, y mujeres y gente anciana, porque pensaron que un hospital no iba a ser bombardeado. Esto era un hospital. Hay códigos internacionales sobre esto, ¿no? Y también hay medios electrónicos, aún de noche, para identificar perfectamente, tienen más que ploteada la Franja de Gaza, dónde hay un hospital o dónde hay una escuela. Como decía el Sheikh Yehia Sayem, que lo oiremos en su propia voz, ellos matan gente, dañan edificios, dañan árboles, destruyen mezquitas. Aquí está el doctor Nassim Hamaid. Dispararon contra el hospital.
contra el segundo y el tercer andar, y los pacientes murieron dentro del hospital. 70 más quedaron heridos y 15 empleados también fueron heridos por este ataque. Y el hospital estaba lleno de niños y de gente mayor. في هذا الحادث مع العلم أن المستشفى كانت مليئة بالأطفال والشيوخ والنساء الموجودين داخل المستشفى. El Sheikh Yahya Yayam. Matan gente, destruyen edificios, destruyen hasta los árboles y siguen haciendo lo mismo. Disparan contra mezquitas, mezquitas donde la gente está reunida para la oración. Si destruyen mezquitas, ¿qué más se puede esperar? والشجر لا يبقون شيئا على وجه الأرض حتى المساجد حتى بيوت الله سبحانه وتعالى المساجد للعبادة وللصلاة ولأعمال الدين يهدمونها على المصلين. Una docena de proyectiles alcanzaron al hospital Al-Aqsa en el poblado de Ir al-Balah. 4 personas murieron, 60 heridas. Los proyectiles hicieron impacto en el edificio administrativo, en la unidad de cuidados intensivos y en el quirófano. La televisora de Hamas Al-Aqsa mostró imágenes de los heridos siendo trasladados a la sala de emergencia. Los proyectiles golpearon el piso tercero y cuarto, además de la recepción. Los israelíes dicen que investigan el incidente. La ofensiva a Israel en Gaza ha dejado más de 600 palestinos muertos, en su mayoría civiles, y algo más de 25 soldados israelíes caídos en combate. Las últimas cifras dirían 27. En un ataque israelí, 25 personas quedaron sepultadas debajo de los escombros de una casa en la ciudad de Khan Yunis, incluso 24 de la misma familia. Elementos esenciales como el agua son racionados cuando se pueden conseguir. Y la ofensiva israelí, según Associated Press, cumple 2 semanas y suma ahora ataques a periodistas y a escuelas de las Naciones Unidas. Las escuelas de las Naciones Unidas están claramente identificadas con los colores azul y blanco. Y tal como ocurrió en Plomo Fundido, también fueron atacadas. El día estuvo marcado por un cohete lanzado desde la Franja de Gaza que cayó en Tel Aviv, muy cerca del aeropuerto Ben Gurión. Provocó la suspensión de todos los vuelos de Estados Unidos a Israel. Estoy aquí buscando agua. Necesitamos agua para vivir. Los judíos rompieron todas las tuberías. ¿Dónde vamos a encontrar agua? Los árabes no dicen nada acerca de esto. Ramallah, la margen occidental, donde hay una fuente, hay que aprovecharlo. Los niños juegan cuando pueden. Otros, víctimas de los ataques, están siendo llevados a los cementerios. Un oficial municipal de Ramallah, Amen El Einabi, dice, es un evento simbólico. Parece enviar un mensaje al mundo de que la gente en Gaza está sufriendo un verdadero genocidio. Y aquí están, solo en esta fase,
los primeros féretros. El pueblo de Gaza está haciendo frente a la violencia y esta es la realidad de la agresión israelí. رمزية هذا النشاط جاء بهدف اللي هي إيصال رسالة للعالم بأن هناك شعب بغزة تم إبادته، هناك شعب بغزة يتعرض إلى عنف، وهناك شعب بغزة يتعرض إلى موت حقيقي بفعل آلية العدوان الإسرائيلي. مش بس في لبنان يا ماجد يا أبو شرار، ناديلك أولادك يا أبو شرار بالطوب عدلوا المملوك. Mientras tanto, el ejército, las Fuerzas Armadas en general de Israel bombardearon hoy una escuela de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, justo en el centro de Gaza, donde habían buscado cobijo cerca de 1 millar de personas. ¿Recuerdan las bombas de racimo, no? 116 filamentos de fósforo que nunca van a dejar de arder mientras tengan contacto con el oxígeno. Esto fue plomo fundido, no es de ahora. Recuerden el tablero de básquetbol, los colores azul y blanco que indican Naciones Unidas. Y esto es hoy. Colores azul y blanco. ¿Cómo se ve? Los colores perfectamente identificaban que se trataba de una escuela de las Naciones Unidas. Los testigos dijeron que no hubo que lamentar víctimas, ya que el director de la escuela, que hace además de albergue, previendo los antecedentes, había ordenado el desalojo horas antes. El impacto que destruyó parte de los edificios. Y la colaboradora de Telesur. Y vinieron aquí para continuar con sus vidas, porque ellos pensaban que este sería un lugar seguro. Pensaban que esta escuela iba a ser su refugio. Pero esto es lo que les sucedió a la escuela. Los tanques israelíes bombardearon las instalaciones ayer en la noche y causaron esta enorme cantidad de daños. Tal como podemos ver, las fuerzas israelíes atacaron el 3er piso con un misil. Vemos la destrucción. Al ser esta una escuela de la ONU, las personas de Gaza pensaban que la escuela sería uno de los lugares más seguros en los que ellos podrían permanecer. Luego de este ataque, comprobamos que no es cierto. Nada es seguro. Nur Harazel Acabamos de escuchar un nuevo es bombardeo muy cerca de aquí, pero aún no sabemos dónde fue exactamente. en ese momento caía un proyectil cerca de allí. Dispararon un misil muy cerca de esta escuela para advertirnos que nos marcháramos de la escuela inmediatamente. Tenemos que irnos en este mismo momento porque ya no queda nadie. Esta es la realidad que se reflejaba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El embajador Sasha Laurenti hacía una presentación en nombre de Bolivia y diferentes naciones de la patria grande hacían lo propio ante el Consejo de Seguridad. A los más de 3.500 palestinos y palestinas, hombres, mujeres, ancianos y ancianas, niñas y niños que han resultado heridos y pueden quedar con discapacidades permanentes producto de la agresión israelí. La comunidad internacional les está fallando. Quiero pedir disculpas por el casi centenar de escuelas, las 18 instalaciones médicas destruidas por el ataque israelí. La comunidad internacional les está fallando. Quiero pedir disculpas por los 72,000 niños y niñas que requerirán asistencia psicológica especializada después de estos horrendos ataques. La comunidad internacional les está fallando. Quiero pedir disculpas por las 1.500 casas destruidas total o parcialmente por la fuerza ocupante. La comunidad internacional les está fallando. Quiero pedir disculpas por los 6,000 palestinos y palestinas detenidos por la fuerza ocupante. La comunidad internacional les está fallando. Quiero pedir disculpas por los asentamientos ilegales. Quiero pedir disculpas por el inhumano muro que se construye para aislarlos. La comunidad internacional les está fallando. Ahora quiero dirigirme a este consejo, a sus 15 miembros, a los 5 que tienen ese privilegio que nos hace desiguales, el derecho al veto, pero sobre todo al gobierno de los Estados Unidos. Sabemos muy bien
que lo que el mundo atestigua hoy es consecuencia de la ocupación ilegal y legítima de Israel en territorio palestino. Hemos perdido la inocencia. Sabemos muy bien que muchos de los esfuerzos diplomáticos solo consiguen dar más tiempo a Israel para que alcance sus objetivos militares. Ustedes tienen el poder para detener esto y no lo hacen. No impondrán sanciones contra Israel. No habrán decisiones para detener estas atrocidades. Como ya dijo el presidente Evo Morales, debemos detener este genocidio y juzgar a los responsables. Bolivia exigimos de la manera más enérgica que detengan la agresión militar israelí en contra de Palestina. Exigimos que asuman su responsabilidad y paren la construcción de ese infame muro. Exigimos que cesen los asentamientos ilegales. Exigimos que liberen a los presos palestinos. Exigimos que se cumplan las convenciones de Ginebra, las de derechos humanos y el Estatuto de Roma. Exigimos un régimen de sanciones contra Israel. Exigimos que cese la agresión, sí, pero que también cese la ocupación. Exigimos de una vez y para siempre tengan los palestinos un Estado libre, soberano e independiente. Termino esta intervención, señor presidente, recordando las palabras de Nelson Mandela, ese hombre revolucionario que no estaba en el altar de lo inocuo, sino en la lucha por la liberación de los pueblos. Mandela decía: sabemos demasiado bien que nuestra libertad será incompleta sin la libertad de Palestina. Muchas gracias. Tras la brutal agresión militar de Israel, la potencia ocupante, contra la población de ese territorio del Estado de Palestina, adherimos la intervención pronunciada por el distinguido representante de la República Islámica de Irán en nombre del Movimiento de Países No Alineados. Señor presidente, la comunidad internacional se ve otra vez estremecida por la escalada de violencia generada por las cruentas acciones militares de Israel en Gaza. La gravedad del conflicto que se ha desatado desde hace varios días, producto de estas operaciones bélicas, exige del Consejo de Seguridad un pronunciamiento contundente, una resolución a favor del cese del fuego inmediato, en correspondencia con el acuerdo de noviembre de 2012, que conduzca al retiro total de las fuerzas militares israelíes de Gaza y ponga fin a la violencia contra la población palestina. Nuestro país condena categóricamente la agresión perpetrada por la potencia ocupante a través de bombardeos indiscriminados y la invasión de ese territorio que ha sembrado destrucción y provocado la muerte de más de 500 civiles inocentes, principalmente niños, mujeres y ancianos, así como miles de heridos en clara violación a las normas del derecho internacional, incluyendo el derecho internacional humanitario. Venezuela. Esta es la posición de la República Bolivariana de Venezuela, a la que se sumaban diferentes naciones de la Patria Grande: Ecuador, Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Argentina. Ilegal al que ha sometido desde el año 2007 a los habitantes de la Franja de Gaza, violando sus derechos humanos y las disposiciones de del Cuarto Convenio de Ginebra, relativo a la protección de civiles en conflictos armados. Por tanto, exigimos que Israel ponga fin a esta agresión militar, a la construcción de asentamientos en los territorios ocupados del Estado de Palestina, se abstenga de aplicar medidas de castigo colectivo y levante el asfixiante bloqueo a la Franja de Gaza que impacta de forma permanente y devastadora a la población palestina al privarles deliberadamente de medios de subsistencia como ingresos económicos, alimentos, medicinas y otros bienes esenciales para la vida diaria de sus habitantes y funcionamiento de sus instituciones políticas. Finalmente, nuestro país reitera la necesidad de que se retome la vía de la negociación a fin de lograr una paz amplia, cimentada en la visión de una región en que dos estados, Israel y Palestina, vivan uno al lado del otro, con fronteras seguras y reconocidas, sobre la base de las fronteras anteriores a 1967, de conformidad con el derecho internacional. Muchísimas gracias, señor presidente. La posición vertical de la República Bolivariana de Venezuela, y esto se sumaba a lo dicho por Ecuador, Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Argentina, y ciertamente Ban Ki-moon, ¿qué? Ban Ki-moon, ¿qué? Ban Ki-moon
estaba allí reuniéndose nada menos que con uno de los halcones de la nueva era, ¿no? Netanyahu. Y desde luego, desde Israel, algún eco llegaba. My message to Israelis and Palestinians is the same. Stop fighting, start talking. Mi mensaje a los israelíes y palestinos es el mismo. Paren los combates, comiencen a hablar, tomen la ruta de las causas del conflicto, de manera que no volvamos a la misma situación de hace 6 meses o de un año. Debemos dar respuestas y subrayar los temas incluyendo el futuro reconocimiento, ocupación, desespero, negación de la dignidad de la gente que está sufriendo ahora. Debemos buscar de inmediato la solución a esta violencia. Netanyahu volvió por sus fueros. Lo que estamos viendo es otra instancia de Hamas y del extremismo islámico, violencia extremista, que no se va a resolver sino con lo que hagamos aquí. Hamas y todo lo que sigue en su grupo, como Hezbollah, Boko Haram, y todos aquellos grupos islamistas que defienden la modernidad y que rechazan el pluralismo, que rechazan sus respectivos derechos humanos y que usan a su propio pueblo como escudos humanos, que atacan indiscriminadamente a los civiles, que son parte del viejo estilo. Bueno, volvió con todos sus valores a reiterar esto en presencia del secretario general de la ONU. Y después de esto, dice, hacemos face a un extremismo de tal violencia, de tal terror, que Israel no tiene otra opción que defenderse a sí misma. Yo entiendo que algunos pueden sentirse desilusionados por la negativa regional a los desarrollos en pro de la paz. Entiendo que estamos haciendo un proceso realmente difícil y lo que buscamos fundamentalmente es la verdad. Ustedes comparten un futuro común. Tengo mi mayor y profundo compromiso de continuar haciendo lo que debo hacer en el Consejo de Seguridad, buscando la libertad, la justicia, y esto es por igual para israelíes y palestinos. Llegaba algo de última hora que le soplaban a la oreja al secretario general, Ban Ki-moon en Israel para debatir con Netanyahu sobre un alto el fuego, pero el secretario general tiene un hueso duro de roer aquí. Posteriormente aterrizó en la capital egipcia, donde además llegó el secretario de Estado Kerry. Y aquí un encuentro nada menos que con el ministro que en este momento lleva la agenda, ¿no? Benjamín Netanyahu ya se había reunido con él y estaban aquí los ministros fundamentales de las carteras que tienen ahora la mano metido en esta agresión militar. Y lo que vemos es que Ban Ki-moon no consigue frenar la escalada entre Israel y Hamas, y en realidad lo que le estaban mostrando aquí era toda la colección de los ataques y lo que había tenido que hacer frente a Israel en diferentes conflictos, los mapas, todo un despliegue audiovisual. Netanyahu, que le encanta hacer esto, le estaba dando una clase como el maestro de escuela al secretario general de la ONU, explicándose su versión. Lo cierto es que Ban Ki-moon hasta ahora no parece estar jugándose nada más que los discursos. Debemos defendernos, no es solo nuestro derecho, decía Netanyahu, es nuestra obligación. Jamás comete un doble crimen. Atacan a civiles israelíes escondiéndose entre civiles palestinos, usando escuelas y hospitales. Jamás desea que haya muertos en Gaza, nosotros no. Y de momento no hay ningún alto al fuego. De momento hay bastantes analistas que dicen esto va a durar mientras le dé Estados Unidos el tiempo necesario a Israel para que logre sus metas en el teatro de operaciones. Después sí vendrá un alto al fuego, pero por ahora ganan tiempo para darle manos libres a Israel a actuar como quiere actuar. Todo un audiovisual aquí, restos de misiles,
una especie de museo representativo de esta situación. אנחנו רואים פה טילים, יש פה מצד שמאל עוד שתי בורות כאלה, אחד, זה השני והשלישי נמצא פה משמאל, וכל זה נמצא... Netanyahu le da a Ban Ki-moon un clip de televisión de soldados operando en Gaza, diciendo que han localizado lanzadores de cohetes en una escuela en Beit Hanun área, y la situación es la que estamos viendo. Dos teatros de operaciones. El teatro real, el de la guerra, y el teatro paralelo o alternativo, aquí, en los medios de comunicación. Todo el apoyo audiovisual preparado para decirle al secretario general de las Naciones Unidas, del cual nunca esperamos mucho y tampoco ahora, que la situación es la que hay y que seguirán atacando. Bueno, los acontecimientos siguen en pleno desarrollo. No hemos llegado todavía, por ahora, al nivel de aquel dramático operativo plomo fundido, como lo identificaron las fuerzas de Israel, pero esto es lo más parecido. Y por lo visto, la cosa sigue igual. Vamos a conectarnos con la Franja de Gaza, señor director. Apagadas las luces. Donde tienen la lucecita superior en el centro de la pantalla sería la línea de horizonte frente al Mediterráneo. Los drones siguen volando, escuchemos. Y el gallito palestino sigue rebelde, cacareando. Todavía no ha salido el sol, pero falta poco. Volvamos a estudio, señor director. Veamos cómo quedaron los mercados. El precio del crudo venezolano, $94.60, estable. Levemente a la baja el precio de la OPEP, $105.07. Al alza el West Texas compensa nuestro promedio de la canasta, $105.25. El Brent del Mar del Norte también en la misma tendencia, $107.84. El precio del oro, en medio de estas incertidumbres, naturalmente sube, y la onza Troy quedó en $1.313.85. Levemente a la baja el café, el quintal quedó en $168.90. El cobre al alza, $7.029 la tonelada. El níquel, que nos lo habían pedido nuestros productores y lo incorporamos, $18.872 al alza la tonelada. El euro bajó un punto, 1.34 frente a la divisa estadounidense. Es la hora exacta de un corte. Estoy viendo lo que anuncian, están anunciando lo que acabamos de mostrarle a ustedes, ¿no? El horizonte de Gaza en este momento. Y volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se lo pierdan. Interesante segundo bloque. ¿Quieres saber de qué forma la ciencia y el desarrollo tecnológico puede mejorar tu vida y la de millones de personas? ¿Conoces cuáles son los últimos adelantos científicos y tecnológicos en América Latina y el mundo? Descubre esto y más en Atomum, el espacio informativo, científico y tecnológico, con la conducción de Dani Pérez. Conoce el lado humano de la tecnología, la ciencia al servicio de los pueblos. Atomum, todos los lunes, solo por Telesur. Impunidad. Más de 26 periodistas muertos. Elecciones anticipadas. Creando aviación militar de combate. El socialismo no se puede construir con las armas mediadas del capitalismo. Estamos desde La Habana, Cuba. Mesa Redonda Internacional. De lunes a viernes, solo por Telesur. Sigo recorriendo la ruta musical de Latinoamérica y el resto del mundo. Sigo descubriendo los ritmos y la cultura que mueven a nuestros pueblos. MP3, música para el tercer milenio, todos los sábados solo por Telesur. Hoy, gran estreno. Parece que no importa que un producto perjudique a las aguas subterráneas.
a la diversidad ambiental y a millones de campesinos cuando sigue llenando los bolsillos de grandes corporaciones. Monsanto se ha convertido en la corporación más odiada en el mundo. O sea, Monsanto nunca ha hecho otra cosa que fabricar veneno. En estreno, Expediente. Monsanto, la guerra de las semillas. Hoy, solo por Telesur. Vemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y como ven, las cosas están así, dramáticos y en pleno desarrollo. Lo de Ucrania tampoco deja de ser noticia. Aparecieron las cajas negras, que como les dijimos, es un invento de la prensa estadounidense que tuvo buena andadura. Le llamaban las cajas que son blindadas y tienen elementos de grabación electrónica de todos los parámetros de vuelo. Pero cuando los aviones caían, se incendiaban, quedaban chamuscadas, negras. Pero en realidad las cajas son de color rescate, color naranja, intenso, para que se vea se diferencie de cualquier entorno, ¿no? Bueno, esas cajas tienen mucho que decir. Mientras tanto, Vladimir Putin dijo que podía haber habido un Sukhoi 25 volando cerca de aquel avión de Malasia. Mientras que la gente de Ucrania, que está de frente, buena parte de ella con Moscú, tenía otras versiones. Pero además están llegando los restos, los cadáveres de aquella cantidad enorme, 298 personas, un avión de gran ruta transatlántica ocupado al máximo. No todos están en esos trenes refrigerados, pero iban llegando ya para su identificación y a ver, los cadáveres en una autopsia adecuada hablan, como habla la caja negra, que no es negra, sino color naranja, como les dijimos. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, porque a medida que van llegando hemos modificado para variar el segundo bloque, pero lo estamos compartiendo con ustedes. Este es el tren que tiene la labor ahora de ser un tren mortuorio, ¿no? Y esas palomas no tienen nada que ver con la paz. Este es el tren que llega con los cadáveres del vuelo MH17. Llegaron a la ciudad de Kharkov, donde los trasladarán a contenedores holandeses para ser repatriados. En Ámsterdam, los ciudadanos siguen dando muestras de afecto a las víctimas de este vuelo. El tren refrigerado, que tienen en pantalla, es ahora el protagonista. Y está acompañado por 16 representantes de Holanda, Malasia y la Organización Europea para la Cooperación. Salió esta madrugada de Donetsk, ciudad controlada por los separatistas prorrusos, con 282 cadáveres y 87 fragmentos de los 298 ocupantes del avión, cuya causa de derribo aún es motivo de especulación. El convoy llegó a la estación Kharkov-Balashevsky, de donde, tras cambiar de locomotora, será enviado al recinto de la fábrica Malishev. Mientras tanto, el Parlamento ucraniano hacía un minuto de silencio. Alexander Turchinov, titular del Parlamento, acuerdo con la información disponible y competente de las autoridades, este acto de terrorismo fue ejecutado por militantes que conducían acciones contra Ucrania en Donetsk, región que lanzó el sistema de misiles tierra-aire tipo Buk, que es operado por las fuerzas de Rusia. La materia es muy delicada, la acusación es fuerte, no improvisa, lee. Él sabe que no puede equivocarse más de la audacia con que está diciendo esto. Los armamentos llegados ilegalmente al territorio ucraniano, enviados por las autoridades rusas y las Fuerzas Armadas de Rusia, y mercenarios que toman parte en la acción militar contra Ucrania, representan una agresión militar más contra nuestro país y es una actividad de terrorismo internacional. Andrei Parubi, secretario
del Consejo de Defensa de Ucrania dice: Rusia continúa su escalada en la oposición armada, en el Donetsk y en Luhansk y en otras regiones. Más aún, Rusia está haciendo una cantidad de cosas desde el punto de vista militar, que hace que los que buscan la paz durante las últimas semanas se vieran realmente comprometidos. El derecho ahora es que 41.000 elementos de la Federación Rusa y sus Fuerzas Armadas están localizados cerca de nuestras fronteras y en las fronteras de Crimea. Bueno, esto en el Parlamento generó una batalla campal y aquí está a la vista. Un diputado del Partido de las Regiones culpó a las autoridades ucranianas de llevar a cabo una guerra contra el pueblo ucraniano en el este del país, lo que desató la ira de otro diputado del Partido Nacionalista Svoboda, y luego esto terminó en esta refriega. Sobre el terreno continúan los combates. La pelea tuvo lugar después que la Rada Suprema aprobara la movilización parcial de reservistas ante las amenazas a la independencia del país. Todo bajo fuertes medidas de seguridad, como podemos ver. En tanto, en Moscú, Vladimir Putin decía que niega apretar las tuercas en Rusia y arremete contra el guión ucraniano, dijo. Bajo ninguna circunstancia vamos a optar por ese camino, el de apretar las tuercas. Ante todo nos apoyaremos en la sociedad civil, declaró el líder ruso en una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia dedicado a la soberanía e integridad territorial de la nación. En lo relativo a este verdadero guión ucraniano, el mandatario dijo que destruye el mundo contemporáneo y el orden global. Semejantes métodos no van a funcionar con respecto a Rusia, dijo desafiante. Putin, con tranquilidad, con una pequeña anotación de ayuda, dijo que calificaba de inadmisible el escenario que se está realizando en Ucrania. Es absolutamente inadmisible y contraproducente. Destruye el mundo contemporáneo y el orden global. Señaló que en Ucrania el poder fue tomado con las armas y tras las elecciones presidenciales, de una manera curiosa, al país lo volvieron a dirigir los que financiaron el golpe. Agregó que Moscú es parte de que el diálogo debe ser la base de la solución de los conflictos y expresó su rechazo al lenguaje de ultimatos y sanciones que se utilizan cada vez más en el mundo contemporáneo. El presidente señaló que en Ucrania el poder fue tomado con las armas y tras las elecciones presidenciales y de una manera curiosa. Al país lo volvieron a dirigir, volvió a decirlo, justamente los que financiaron el golpe. Aquella parte de la población que no lo aceptó está siendo aplastada por la fuerza, dijo Putin. Mientras que Rusia se le ponen ultimátums para que permita destruir a esta parte de la población o se abstenga las consecuencias de no hacerlo. We strongly condemn the indiscriminate firing of rockets into Israel by Hamas. Catherine Ashton en Bruselas, acompañado del Alto Comisionado de la Unión Europea, decía: condenamos fuertemente el disparo indiscriminado de cohetes en Israel por parte de Hamas y los grupos militantes de la Franja de Gaza, actos criminales e injustificados. Llamaremos a un inmediato cese de las hostilidades y daremos la bienvenida a los esfuerzos en este particular. Los civiles necesitan ser protegidos siempre y tampoco queremos subrayar acciones que del lado israelí nos parecen proporcionadas, en línea con la ley internacional humanitaria. También aquellos que directamente o indirectamente son responsables de llevar abajo este avión de Malasia, de haberlo derribado, serán llevados ante la ley y la justicia. Y todas las partes involucradas deben cooperar. En particular, llamo a Rusia, que activamente ha usado su influencia sobre grupos armados ilegales para lograr acceso al lugar, y urgimos a Rusia que pare el envío de armamento y equipo militar a través de la frontera. But that will be available to you as soon as it is finished being compiled. As you know, it's done through the meeting of the ambassadors here. Hay una lista de posibles sanciones que estamos compilando. Estamos también recopilando detalles importantes sobre lo que ocurre allí. Frans Timmermans, ministro de Relaciones Exteriores holandés, decía:
Después de las medidas que se han tomado por la Unión Europea, que están involucrados y preocupados con esta situación, hay lógicas consecuencias para la decisión del Consejo. Hemos visto falta de progreso por parte de Europa, especialmente del lado ruso, y el Consejo Europeo quiere dejar claro que estamos implementando medidas para decidir el futuro inmediato. High-tech goods, including in the energy sector and financial services. La Unión Europea impondrá nuevas sanciones contra Rusia por la cuestión de Ucrania, es lo que dan a entender, incluyendo sectores de la energía y sectores financieros. Y Vladimir Putin, sin embargo, mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, en la que acordaron temas relacionados con la aplicación práctica de la resolución del Consejo de Seguridad adoptada el pasado 21 de julio para llevar a cabo una investigación internacional amplia, exhaustiva e independiente sobre el avión de Malaysia Airlines. En suma, la Unión Europea prepara las sanciones más duras contra Rusia. Y aquí Obama, Washington, Obama firmando las condolencias en el libro de visitantes de la Embajada de Holanda. Obama visitó la Embajada de Holanda y señala que habrá justicia. Hablaba de las víctimas del avión de Malaysia, que presuntamente fue derribado al este de Ucrania. Obama destacó la amistad entre ambos países, que tienen fuertes lazos desde hace siglos, y aseguró que Estados Unidos trabajará junto a Holanda para asegurarse de que sus seres queridos son recuperados, que se lleva a cabo una investigación adecuada y que se hace justicia. En nombre de los ciudadanos holandeses, el representante diplomático de Holanda agradeció la visita del mandatario y el efusivo apoyo de todos los estadounidenses. Estamos muy agradecidos por lo que está haciendo, dijeron. El presidente dejó el mensaje en el libro de condolencias en el que, además de lamentar la muerte de los 193 holandeses, aseguró: no descansaremos hasta que estemos seguros de que se haga justicia. El briefing de prensa de hoy en la Casa Blanca, Ernest en el podio, John Ernest, nuevo secretario de prensa de la Casa Blanca. ¿Cómo hace falta Helen Thomas ahí, no? Ahora, en lugar de Helen Thomas, en su asiento hay más minifaldas y más caritas lindas, pero no las preguntas que todos esperábamos. Que descanse en paz. Eso lo decimos nosotros, no el secretario de prensa, ¿no? Él lo que dijo fue: estamos continuando en revisar las sanciones que el régimen ha tenido lugar y continuamos también buscando cómo podemos imponer un costo adicional económico a Rusia. Por razones obvias, pienso que más costos están siendo justificados. Y a otra pregunta dijo: pienso que continuaremos revisando las sanciones que tienen lugar y vamos a continuar trabajando con la comunidad internacional, coordinando esfuerzos que cuesten a Rusia. Nuestra voluntad es considerar sanciones adicionales y continuaremos todas las opciones con ellas sobre la mesa y manteniéndolas abiertas. Closely coordinated with our international partners. That's why you've seen intensive discussions between the president and individual leaders, particularly in Western Europe, about the sanctions regime. Por eso continúa el diálogo entre nuestro presidente y los diferentes líderes de la Europa occidental. Y luego había otro briefing cuando en el Departamento de Estado, Mary Harf, también en coordinación, por supuesto, con lo expresado por el secretario de prensa de la Casa Blanca, salían al paso con la agenda complicadita en estos días. And there's ample social media evidence to indicate the separatists have. We certainly would welcome additional steps from the international community, principally our allies in Western Europe, that would impose additional economic costs in Russia. Nosotros continuamos revisando las sanciones que puedan tener lugar, continuamos trabajando con la comunidad internacional y coordinaremos todo lo que signifique demostrarle a Rusia que tendrá un costo si no hay voluntad de colaborar, y habrá costos adicionales si las cosas no mejoran. Es decir, la Casa Blanca subraya que aún hace falta acceso inmediato y completo al lugar donde cayó el avión. Y en ese sentido, Ernst ha instado al presidente ruso Vladimir Putin a cumplir su palabra y presionar a los separatistas ucranianos para que faciliten las pesquisas sobre el derribo del vuelo MI-17. Asimismo, ha reclamado a Moscú que muestre respeto por la integridad territorial de Ucrania. Esto ya se parece a la Guerra Fría, ¿no?
En Kuala Lumpur, Malasia, había protestas contra el presidente Putin y se volvían por momentos un poco violentas, ¿no? Esto era, por supuesto, frente a las representaciones diplomáticas. Retornamos y permaneceremos aquí. Queremos saber qué pasó con las 2 cajas negras. Todavía no hemos tenido nada suficientemente claro de lo que se sabe que pueden contener y queremos que la justicia sea respetada. En suma, todos los malayos buscan solidaridad y justicia por las víctimas del vuelo de su aerolínea de bandera. Y dice, hasta ahora ustedes saben, lo dice Barudin, uno de los organizadores de las protestas, ustedes saben, 44 de nuestros ciudadanos murieron y murieron en sangre fría. Era nuestra línea nacional, nuestra línea de bandera, y queremos expresar nuestro enojo por los últimos días, y hemos sido calmos y pragmáticos, pero queremos llamar a las cosas por su nombre. También queremos enviar un mensaje de que no estamos felices, estamos muy tristes, pero también estamos muy enojados. And we've been very pragmatic and we actually get things done. But we would also like to send a message that we are not happy about this. We're very sad, we're very grieved. Algunos de los leitmotivs de la protesta eran genocidio a 33.000 pies de altura, es decir, aproximadamente los 10.000 metros a los que fue derribado el avión. En La Haya y en Holanda, el ministro holandés Martin Rutte anunciaba los primeros restos humanos llegan el miércoles a Holanda, ¿no? Triste anuncio. Rutte dijo que un avión Hércules viajará desde Ucrania y aterrizará mañana en Eindhoven, desde donde las víctimas serán transferidas a Hilversum, en el norte del país, según señaló en esta rueda de prensa transmitida en directo por los canales nacionales. Daarna ook zo goed mogelijk kan worden gedaan. Zodra een aantal slachtoffers klaar is voor transport, zal er een vliegtuig vertrekken naar Eindhoven. Bueno, el primer ministro añadió que la identificación de los fallecidos puede prolongarse en algunos casos durante meses. Por su parte, el ministro holandés de Defensa informó en un comunicado que el avión Hércules neerlandés y un C-17 australiano serán los encargados de realizar el trayecto entre el aeropuerto de Eindhoven y Yarkov para repatriar los restos de las 298 víctimas del derribo del avión comercial malayo. El avión australiano llegó hoy a la base aérea holandesa de Eindhoven. Agrega el comunicado, que también indica que el proceso de identificación lo realizarán los altos especialistas del Organismo Forense Nacional y que las autoridades de Sydney han trasladado hasta los Países Bajos a expertos forenses y especialistas para colaborar. Holanda, con 193 víctimas, y Australia, con 27, son los 2 países que han sufrido mayor cantidad de víctimas entre los 298 personas que perecieron el 18 de julio en el derribo del avión comercial de Malaysia. Rutte confirmó que esta mañana llegó a la ciudad de Yarkov, en el oeste de Ucrania, y bajo control del gobierno de Kiev, el tren refrigerado que les hemos mostrado, que transporta a las víctimas, e indicó que se están llevando a cabo todos los preparativos para facilitar la identificación de los cuerpos una vez que lleguen a Holanda. El Hércules saldrá cuando un número suficiente de víctimas puedan ser transportadas y llegará el miércoles a lo largo del día a Eindhoven, desde donde los restos serán trasladados a una base militar en Hilversum. Asimismo, el primer ministro señaló que todavía no está claro cuántas de las 298 víctimas del avión se encuentran en el tren que viene a su país. Como se ve, un clima muy complicado. David Cameron, hoy es miércoles, tapicería verde, Cámara de los Comunes, día de preguntas y respuestas. Cameron cree que Francia debería detener la entrega de los nuevos portahelicópteros de la clase Mistral a Rusia. Y dice, pienso que los honorables miembros del Consejo aquí necesitamos abrir una posición clara y de conjunto aquí. Sería impensable que se pudiera seguir en este momento violando lo que otros están haciendo, es decir, un control de armamento a ciertos países.
En respuesta a la pregunta de un diputado en la Cámara de los Comunes, Cameron dijo que el Reino Unido sería para nosotros impensable cumplir un pedido como el que tiene pendiente Francia. Y se paran y le dan el apoyo, ¿no? Ahora, el tema aquí es que Francia tiene un pedido multimillonario de portahelicópteros de la clase Mistral a Rusia. Y como siempre hemos dicho aquí, aunque sean muy aliados en todo, británicos y franceses, Francia seguirá desarrollando su industria militar y un pedido multimillonario le sirve para eso. Y el corazoncito a la izquierda y la cartera bien agarrada a la derecha. Très français. Del otro lado del Canal de la Mancha están que arden. That this should be broadened to include the cronies and oligarchs around President Putin and other leaders, even if there isn't a direct link. En el asunto del equipamiento de defensa, como ya he dicho, nosotros, al igual que Estados Unidos, hemos dicho unilateralmente que no venderemos más armas a Rusia. Creemos que el resto de los países europeos deberían hacer lo mismo. Francamente, en este país sería impensable cumplir con un pedido como el que tiene pendiente Francia. Bueno, habría que ver cuántos millones de libras esterlinas. Cameron dijo que hay que poner presión sobre todos nuestros socios para decir que no se puede seguir como si nada con un país que se comporta de esta manera, haciendo alusión a Rusia, ¿no? Subrayó que hay indignación en la comunidad internacional tras el supuesto derribo del Boeing 777 malayo. Nadie dice que el presidente Vladimir Putin quisiera que se derribara el vuelo. Es imposible que los propios separatistas quisieran esto. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos el perfil de un portahelicóptero de la clase Mistral. Este es un portahelicóptero que permite llevar numerosos helicópteros de ataque a tierra en sus hangares y también en su cubierta de vuelo. No es un super portaaviones, no por supuesto de la clase nuclear de Estados Unidos, no como el Eisenhower, tampoco, no como los que estuvimos allí de maniobra, recordarán ustedes, es bastante más pequeño. Pero este tipo de portaaviones, de portahelicópteros, ojo, no de portaaviones, puede llevar cantidad de elementos de desembarco en la proyección del poderío naval a tierra. Y la clase Mistral ha resultado de mucho interés. Entonces, el acuerdo europeo de no venderle armamento a Rusia después de todo esto, bueno, hay que defender la bandera, pero también los intereses de la bandera, ¿no? La industria tecnológico-militar francesa necesita buenos clientes para seguir desarrollándose y de paso llevar adelante su propia equipamiento y renovación. De manera que mientras la Cámara de los Comunes arde del otro lado del Canal de la Mancha, los Mistral seguirán llegando a Rusia. ¿Por qué? Porque es un pedido de armamento, los pedidos de armamento se cumplen. Y los franceses van a mirar para otro lado y seguirán entregándoselos. Ahora, ¿qué representa esto? Lo dicho, la proyección del poderío naval hacia tierra, y los Mistrales son fundamentales para esto. Rusia los va a recibir, se enoje o no el Reino Unido. Bueno, quiero decirles que hoy recibimos una muy simpática y de inesperada visita. Voy a aforar un momento, porque para esto voy a necesitar hacer justicia, y es que una delegación de PDVSA Naval, ya que hablamos de temas navales, se hizo presente en nuestra oficina y realmente nos colmó de atenciones y nos llenó de emoción. Aquí tenemos algo de lo que nos trajeron, un bellísimo estuche con un laqueado impecable. Vean esto. Esto es la representación de un sentimiento patriótico que todos tenemos, ¿no? Y lleva el logo de PDVSA Naval. Y cuando lo abrimos, este bellísimo estuche laqueado tenía nada menos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Diciembre de 1999, 24 de marzo del 2000. Y aparecieron además elementos importantísimos de lo que es PDVSA Naval, ¿no? Los representantes que usan los colores característicos, las blusas que usan para estar allí trabajando y navegando, las chaquetas que llevan el emblema de esta parte fundamental, porque ustedes saben que el petróleo no es solo extraerlo y producirlo, hay que navegarlo por todo el mundo, y PDVSA Naval tiene, este chaleco está estupendo, ¿no? Avante, Albanave Astialba, PDVSA Naval.
Y después, realmente algo que nos colmó de emoción, porque aquí dice, y voy a leerlo porque queremos hacerle justicia a nuestros visitantes. Estimado camarada, ciudadano profesor Walter Martínez, Ciudad. Desde nuestra admiración reciba un saludo fraternal y revolucionario en nombre de todo el equipo de trabajo de PDVSA Naval. Es un orgullo poderme dirigir a usted, pues ejemplifica la forma cabal de las palabras que dijera nuestro comandante eterno y que hoy voy a parafrasear. Hay que tener valor para brindar la información que realmente vale. La revolución y el mundo tienen en usted un combatiente valiente que con hidalguía enfrenta la cruenta batalla con la que arremete la derecha y sus grandes medios de comunicación que manipulan, tergiversan e ideologizan en favor de los grandes capitales y en demérito de la clase obrera y el pueblo humilde. Qué valioso su aporte en esta guerra de cuarta generación. La tienen clara, ¿eh? Pues de forma clara usted desnuda la verdad y desmonta las falacias con las que pretenden dominarnos. El tiempo y la patria se lo agradecerán porque el pueblo de Bolivia y Chávez despertó y está nutrido de conciencia. Desde esta trinchera, PDVSA Naval batalla por lograr la soberanía del transporte de hidrocarburos de Venezuela, tal como lo establece el Plan de la Patria, legado por nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, y lo hacemos con el espíritu revolucionario y llenos de conciencia patria. Es por ello el gran beneplácito que nos produce este primer encuentro con su persona. Cuente con un servidor que tampoco se dará descanso a su alma hasta lograr la emancipación definitiva de nuestra nación y ver cristalizada la patria grande que soñaron nuestros gigantes. La marcha hacia el socialismo será indetenible, viviremos y venceremos. Héctor Pernía, presidente PDVSA Naval. Independencia y patria socialista. Chávez vive, la patria sigue. Bueno, esto hoy obviamente nos anudó la garganta, ¿no? Y vean la importancia del término naval cuando hablamos de petróleo. Vamos a volver aquí en lo que parece un lugar común para nosotros, pero que lo repetimos incansablemente. Recuerden esto. Toda la riqueza legendaria por la que se hacen todas estas guerras allá en el Golfo pasan por el estrecho de Hormuz y pasan por una garganta de pocas millas. Pero además, para salir al Golfo, bajar, dar la vuelta, Océano Índico, sur de África, Atlántico Sur, Atlántico Medio, subir al Atlántico Norte, entrar al Caribe y llegar al gran consumidor y contaminador, Texas, son 40 a 45 días de navegación. Además, todos sabemos que los supertanqueros ya no pasan por el Canal de Panamá, de ahí las iniciativas interesantísimas de este super nuevo canal a través de Nicaragua. Pero además, aquellos 40 a 45 días, cuando se trata de la mayor riqueza petrolera y gasífera, ni hablar de los minerales estratégicos del mundo que están aquí, están a 4 a 5 días. ¿Eso nos convierte o no en un blanco estratégico? Es para pensarlo. Así que yo quiero agradecer en nombre del equipo la visita de estos compañeros de PDVSA Naval. El petróleo no es solo explotación, extracción, transporte, desde luego, comercialización. El petróleo es un tema naval, pero desde su nacimiento. Así que voy a romper el protocolo hoy. Les voy a pedir a los compañeros de PDVSA Naval que se pongan hacia aquí y vamos a cerrarlo con ustedes, porque a nombre de esta delegación queremos hacerle... Vengan rapidito, pasen por allá atrás. Esto no estaba en el libreto, hacemos un programa sin libreto y sin teleprompter, así que debemos acostumbrarnos. Pasen por acá, pónganse por aquí. Yo quiero rendir tributo a nombre del equipo Dossier, en todos ustedes, más allá, Gracias. La encantadora dama, los compañeros. Esta es la gente que nos lleva adelante y que permite que nuestro petróleo fluya en un mundo con tantos problemas y sigue fluyendo. No están aquí ni los tripulantes ni todos, pero esta representación que hoy nos sorprendió merece reconocimiento como lo merece todo hombre de PDVSA. Y a nombre de ellos queremos cerrar hoy nuestro programa de manera informal.
diciéndole que contamos con ustedes, que sabemos que en todo momento darán la talla. Y el equipo los va a despedir a nuestro estilo. Para la gente de PDVSA, ¿cómo quedó eso? ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muy bien! Disponga usted de las cámaras, señor director.